Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una cuestión, una que atraviesa siglos de pensamiento, la relación entre la fe y la razón en el cristianismo. Una relación a veces tensa, otras veces, más armoniosa. Exacto. Y lo vamos a hacer fijándonos en una figura histórica quizá menos conocida, pero muy influyente. El Papa Eugenio II. Vivió en el siglo IX, una época compleja. Cierto. Nuestras fuentes para este análisis, vienen de un anexo histórico-teológico bastante detallado que examina su papado y, sobre todo, su pensamiento en este punto clave. Ujú. Y nuestra misión, es desentrañar cómo Eugenio II defendió una idea, la verdad es que muy potente para su tiempo. ¿Cuál era esa idea exactamente? Pues que la fe y la razón no solo son compatibles, sino que se necesitan mutuamente, como dos alas, decía, indispensables para que el espíritu humano vuele hacia la verdad. Una imagen muy potente, sí. Hay una frase que se le atribuye y que capta esto perfectamente. La razón sin fe se extravía, la fe sin razón se debilita, unidas vuelan hacia la verdad. Vamos a ver qué hay detrás de esto. Es que esa imagen lo sitúa como una figura puente, muy interesante. Hay que pensar en el siglo IX, claro. Una época de cambios, ¿no? Sí, de reconstrucción en Europa, después de la caída del Imperio Romano Occidental. Y el saber clásico, a menudo se miraba con cierta sospecha en los círculos más piadosos. Ah, claro. Había como una corriente que pensaba que la devoción profunda casi exigía, renunciar al intelecto, que estudiar podía distraer o incluso ser peligroso para la fe. Entiendo. Y ahí aparece Eugenio. Exacto. Y en ese contexto, él emerge defendiendo que el cristianismo no tiene por qué temer a la razón. Al revés. ¿Al revés? Sí, sostenía que una razón humilde, bien usada, puede ser un camino hacia Dios. Su papado fue corto, es verdad, pero dejó clara esta idea. La inteligencia no es enemiga del Evangelio, es una servidora noble. O sea, creer no implicaba dejar de pensar para él. Para nada. Más bien, potenciar la razón, llevarla hasta el umbral del misterio mismo. Fascinante esa contextualización. Entonces, ¿de dónde sacaba Eugenio II esta inspiración? Porque, como dices, parece que iba un poco a contracorriente. Pues las fuentes que manejamos apuntan directamente a la tradición bíblica, no se lo inventó de la nada. Ajá, estaba releyendo la tradición. Exacto. El texto menciona, por ejemplo, el libro de la sabiduría, concretamente un pasaje, Sabiduría 7, 26. ¿Y qué dice? Pues describe la sabiduría divina como un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios. Y para Eugenio esto tiene una consecuencia directa. A ver, Si la sabiduría divina es luz y la razón humana, según la fe cristiana, está creada a imagen de Dios, entonces la razón tiene una vocación fundamental: reflejar esa luz, buscar la verdad. o sea que no es solo una herramienta práctica. No, es una facultad con una dimensión trascendente, digamos. Entiendo. La razón no es solo terrenal, tiene esa capacidad de orientarse a lo divino. Y eso explicaría, como indican las fuentes, por qué insistía tanto en que los clérigos estudiaran las escrituras a fondo. Claro. Conecta con lo de San Jerónimo, ¿no? Eso de desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Sí, conecta totalmente. ¿Pero para Eugenio era solo acumular conocimiento bíblico o había algo más? Iba más allá. Para él, estudiar y meditar la palabra no era un simple ejercicio intelectual, era una forma de comunión. Comunión. Sí, hay una cita interesante de uno de sus sermones que recogen nuestras fuentes. Dice algo como: el alma que medita la palabra se vuelve sabia no por ciencia humana, sino por comunión con el Verbo. Vaya. O sea, el estudio profundo de las Escrituras, si se hace guiado por la fe, no solo informa la mente, transforma el corazón y acerca a la persona a Dios. Veía el estudio como un acto espiritual. Comunión a través del conocimiento. Eso nos lleva al centro de su pensamiento. Esa armonía que él proponía entre fe y razón. Has dicho que anticipa la síntesis medieval. ¿Cómo? ¿Cómo articulaba él esa relación? Pues, fundamentalmente, las veía como dos realidades que vienen de la misma fuente, de Dios, y por tanto no pueden contradecirse en lo esencial. Vale. Su convicción era que se necesitan la una a la otra. La fe, para Eugenio, ilumina la razón, le da un propósito, un horizonte que por sí sola no alcanzaría. Le muestra el para qué del saber. ¿Y la razón qué papel juega para la fe? Pues la razón fortalece la fe, ayuda a comprenderla mejor, a articularla, a defenderla y también a limpiarla de posibles elementos supersticiosos o irracionales. En las cartas suyas que cita el texto hay una metáfora muy gráfica.
Así como el alma anima al cuerpo, la fe vivifica a la razón. Tuvo que sonar bastante nuevo en el siglo IX, ¿no? Sí, sí, era rompedor, porque como decíamos, algunos veían el estudio casi como algo mundano, una fuente de vanidad que te apartaba de la piedad verdadera. ¿Y cómo respondía él a esa crítica? ¿Cómo defendía la necesidad de estudiar? Pues argumentaba de una forma muy práctica, muy pastoral. Decía que la formación intelectual, lejos de ser una pérdida de tiempo para la vida espiritual, era, si se hacía bien, un acto de caridad. ¿Caridad? ¿Por qué? Porque un clero bien formado, con una fe razonada, bien entendida, estaba mejor preparado para guiar a los fieles, para explicar las verdades de la fe con claridad, para responder dudas, objeciones, en fin, para servir mejor a la comunidad. El conocimiento al servicio del amor al prójimo. Y esta idea no se quedó solo en palabras, ¿verdad? Las fuentes destacan una acción muy concreta. El Sínodo de Roma del año 826 parece que fue un momento clave. Absolutamente. Fue una iniciativa con una visión de futuro, notable. En ese sínodo, Eugenio II ordenó que cada diócesis estableciera escuelas. Escuelas, ¿pero de qué tipo? No cualquier tipo de escuela. Lugares donde se enseñara específicamente letras, salmos, gramática y doctrina. Era una respuesta directa a lo que él veía como una ignorancia preocupante, incluso en parte del clero. Quería atajar eso de raíz. Una especie de reforma educativa dentro de la Iglesia. Pero ¿cuál era el objetivo final? ¿Solo subir de nivel cultural? El objetivo era más profundo. No buscaba formar eruditos que presumieran de su saber, sino algo que el texto describe con una expresión muy sugerente. Santos lúcidos. Santos lúcidos. Me gusta. Es una imagen potente. Sí, ¿verdad? Sugiere esa combinación de vida espiritual profunda y claridad intelectual. Gente capaz no solo de vivir su fe intensamente, sino también de entenderla, meditarla y comunicarla con inteligencia. Exacto. Casi recuerda a ese lema benedictino que vendría después. Ora, labora et lege. Reza, trabaja y estudia. Integración. Justo esa era la visión, integrar oración, servicio y estudio. Y esa reforma educativa, aunque, bueno, sus resultados inmediatos seguro que fueron variables, puso bases importantes para el desarrollo posterior de las escuelas monásticas y catedralicias, esos centros del saber medieval. Pero Eugenio II era consciente de un peligro en el estudio, ¿no? Sí, claro, el peligro de siempre. El orgullo intelectual, la vanidad, supongo. ¿Cómo lo abordaba? Con una insistencia constante en la humildad. Advertía una y otra vez contra esa tentación de buscar el conocimiento por afán de notoriedad, por prestigio. Para él, el estudio debía nacer siempre del amor a Dios y del deseo sincero de servir. El sabio no era el que más sabía entonces. No necesariamente. El verdadero sabio, en su visión, era aquel cuya vida reflejaba la verdad que contemplaba. Eso me recuerda a San Agustín, ¿no? Que diferenciaba entre la ciencia que solo infla de orgullo y la que edifica, la que construye. Exactamente. Eugenio se sitúa en esa línea. Sostenía que el valor de la sabiduría cristiana no se mide por cuánta información tienes, sino por la caridad que esa sabiduría inspira y produce en tu vida. Hay otra frase suya citada que es muy directa. No basta conocer el bien, hay que hacerlo. Solo la verdad vivida se convierte en sabiduría. Es una llamada radical a unir estudio y práctica, inteligencia y virtud. Cabeza, corazón y manos, todo junto. Y esta visión tan integral, que une todo, tenía también implicaciones en cómo la Iglesia debía relacionarse con el mundo. En su capacidad para presentar el mensaje, quiero decir. Pienso en lo de la primera carta de Pedro, de dar razón de vuestra esperanza. Sin duda. Ahí entra la dimensión que podríamos llamar apologética. O sea, la capacidad de defender y explicar racionalmente tus creencias. Claro. Eugenio II entendía que la fe no podía basarse solo en la autoridad o en repetir fórmulas. Necesitaba pastores y fieles capaces de dialogar, de argumentar, de mostrar que su fe era razonable. O sea, una defensa de una fe pensada frente a, no sé, la credulidad simple o el fanatismo. Justo eso, frente a esos dos extremos, la credulidad ingenua y el fanatismo ciego. Es interesante cómo parece anticipar esa máxima teológica que luego asociamos a Santo Tomás de Aquino, que la gracia, la fe, no anula la naturaleza, la razón, sino que la supone, la sana y la eleva.
Sí, hay una clara anticipación ahí. Leí una frase suya en las fuentes que iba en esa línea. Algo como, la verdad no teme a la luz. Quien teme a la razón teme al Dios que la dio. Es una afirmación rotunda de confianza en la razón como don divino. Muy valiente para su época, desde luego, y revela que su concepto de razón iba más allá de ser solo una herramienta lógica. Las fuentes sugieren que la entendía como una facultad con una dimensión espiritual propia, ¿Espiritual? ¿Cómo? capaz de intuir y participar de alguna manera en la luz divina. Esto recuerda un poco a la idea del nous, el intelecto espiritual, que encontramos en algunos padres de la Iglesia orientales, como los capadocios. El nous. El ojo espiritual, algo así. Algo así. No solo la lógica discursiva, sino la facultad más alta del alma, capaz de una percepción más directa de las realidades divinas. Y si la razón tiene esa capacidad casi intuitiva, espiritual, ¿cómo se relaciona con los misterios de la fe? Porque los misterios, por definición, las superan. No parece que las viera como opuestas. Al contrario, desde esta perspectiva, la razón iluminada por la fe no busca eliminar el misterio analizándolo fríamente, se acerca a él con asombro, con reverencia, ¿Y qué hace entonces? pues explora sus contornos, comprende sus implicaciones, pero finalmente lo contempla y lo adora. La teología para Eugenio no era un ejercicio intelectual frío, sino un acto de amor, pensar en Dios para amarlo más. Es lo que el texto llama una teología sapiencial, ¿no? Exacto, una búsqueda de la verdad donde mente y corazón van unidos. Y subraya que esta búsqueda no es solo para intelectuales. Cita una carta suya que dice algo fuerte. Pensar en Dios no es tarea exclusiva de los sabios, sino vocación de los santos. Lo presenta como una llamada universal. Es una visión profundamente integradora, sí. Busca la plenitud humana y cristiana en la armonía de todas las facultades intelectuales, afectivas, espirituales, orientadas hacia la verdad última. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos explorado a partir de estas fuentes, si tuviéramos que quedarnos con el gran legado de Eugenio II, ¿cuál sería la imagen central? Me vuelve a la cabeza esa idea del principio. Yo creo que la imagen de las dos alas sigue siendo la más potente y la que mejor lo resume. La fe y la razón como esas dos alas indispensables que permiten al espíritu humano elevarse hacia la contemplación de la verdad. Una imagen que, como bien dicen las fuentes, resonaría siglos después. Juan Pablo II en Fides et Ratio, por ejemplo. Exacto. Y la implicación es clara. Si falta un ala, el vuelo es imposible, o al menos defectuoso. La fe sin el contrapeso crítico de la razón puede caer en fideísmo, superstición o incluso fanatismo. Y por otro lado, la razón sola, desvinculada de la fe, sin ese horizonte de sentido último, trascendente, pues corre el riesgo de quedarse corta, de encerrarse en lo puramente material o de caer en la soberbia de creerse la medida de todo, perdiendo de vista las preguntas fundamentales. Necesitan ir juntas. Necesitan caminar juntas, sí, en un diálogo constante que las enriquezca a ambas. Un mensaje del siglo IX que, la verdad, parece tener una resonancia sorprendente hoy, en pleno siglo XXI, ¿no crees? Totalmente. Vivimos en una época que a menudo tiende a crear falsas dicotomías. Ciencia contra religión, razón contra espiritualidad. Como si fueran incompatibles. Exacto. Se presentan como ámbitos enfrentados, y la visión integradora de Eugenio II nos recuerda que esa separación nos empobrece. Nos invita a pensar que el pensamiento riguroso, cuando está iluminado por una búsqueda sincera de la verdad y el bien, puede ser en sí mismo un acto espiritual, un modo de honrar al Creador. ¿Y al revés? Y al revés, que la apertura al misterio, la dimensión contemplativa, no es renunciar a la inteligencia, sino una forma más elevada, más profunda, de conocimiento. Hay una cita final en el texto que parece, encapsular esta síntesis de manera brillante. Dice, el creyente que piensa glorifica a Dios con su inteligencia. El sabio que ora lo glorifica con su humildad. Solo cuando ambas, inteligencia y humildad, razón y oración, se abrazan, el hombre se hace verdaderamente imagen del Creador. Es casi el resumen perfecto de todo, sí. Una búsqueda de la plenitud humana que no renuncia a ninguna de nuestras grandes capacidades. Pensar, amar, creer, buscar sentido. Y esto nos deja con una pregunta ahí flotando. Si intentáramos aplicar hoy, en nuestro mundo,
esa visión integradora de Eugenio II, esa necesidad de que las dos alas trabajen juntas. Ujú. ¿De qué manera podría un enfoque que una el análisis riguroso, crítico, la razón, con una búsqueda honesta de sentido, de valores, de trascendencia, llámalo fe, llámalo dimensión espiritual, ayudarnos a navegar la complejidad enorme que tenemos? Buena pregunta. La avalancha de información, la polarización. ¿Podría esa unión de alas ofrecernos una perspectiva más completa, quizá más sabia, para afrontar los retos personales y colectivos? Hay que dar reflexión.